Mi madre tiene un anillo igual. Lo compró en una joyería muy exclusiva. ¿Cómo es posible? Se lo dio a alguien muy importante para ella. No puede ser. Mi madre tiene un anillo igual. ¿De qué hablas? Este anillo es idéntico al de mi madre. Eso es imposible, déjame ver. Mira, tiene la misma piedra. Dios mío, no puede ser. Mi madre tiene un anillo igual. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Lo vi en su joyero. Es idéntico. No puede ser. ¿De dónde lo sacó? No lo sé, pero es la verdad. Mi madre tiene un anillo igual. La empleada le dice al millonario, y lo que vio lo dejó en shock el anillo devuelto. Una sirvienta como tú jamás tocaría oro de verdad, a menos que lo estuviera robando. La voz de Bárbara Montenegro cortó el aire perfumado del restaurante como un cuchillo, y todas las cabezas se giraron. Las copas de cristal dejaron de tintinear. Los tenedores quedaron suspendidos a media altura. En aquel salón de mármol blanco, donde la luz de la tarde entraba a raudales por los ventanales que iban del piso al techo, 30 familias de la alta sociedad de Ciudad de México contuvieron la respiración para mirar a la mujer del uniforme azul y blanco, que permanecía de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada. Lucía Morales tenía 30 años, pero en ese instante se sintió de 5. Sintió que el suelo se abría bajo sus zapatos gastados. Sus ojos verdes, de un verde profundo, como el de los bosques que nunca había visto, se llenaron de un agua que se negó a derramar. No lloraría. No delante de ellos. No delante de la mujer hermosa del vestido rojo que la señalaba con un dedo cargado de diamantes. ¿Y bien? Insistió Bárbara levantándose de su silla con una sonrisa de víbora. Devuelve lo que robaste antes de que llame a la policía. Te vi guardarte algo en el delantal. Todos te vimos, pero nadie la había visto, porque no había nada que ver. Lucía había llegado esa mañana al restaurante El Mirador, el más exclusivo de Polanco, contratada apenas 3 días atrás por la agencia de limpieza para cubrir el turno de la tarde. No conocía a nadie, no tenía amigos entre los meseros de chaleco negro ni entre las cocineras. Era invisible, como siempre había sido invisible, y precisamente por eso resultaba tan fácil acusarla. «Señora, yo no he tomado nada», dijo Lucía, y su voz salió firme, más firme de lo que ella misma esperaba. Estaba limpiando bajo la mesa cuando... «¡No me hables!», chilló Bárbara. «Las criadas no me dirigen la palabra». En la cabecera de la mesa principal, un hombre que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó por fin la mirada. Alejandro Carvajal tenía 40 años, el cabello entrecano peinado con esa elegancia descuidada que solo el dinero antiguo sabe permitir, y un traje azul marino cortado a la medida de sus hombros anchos. Era el dueño de El Mirador. Era el dueño de la cadena de hoteles más grande del país. Era también el prometido de la mujer que en ese momento gritaba como una verdulera frente a sus invitados más importantes. «Bárbara», dijo él en voz baja, con un cansancio que venía de muy lejos. «Siéntate, estás haciendo una escena. La escena la hace esta ladrona». Bárbara golpeó la mesa con la palma abierta y una copa de vino tinto se tambaleó y cayó, manchando el mantel blanco como una herida abierta. «Perdí mi anillo, el anillo de compromiso que tú me diste, Alejandro, y esta cosa estaba justo aquí, agachada, husmeando bajo la mesa». El restaurante entero murmuró. Un anillo de compromiso, un robo, una sirvienta. La historia se contaba sola, y todos en aquel salón ya habían escrito el final en sus cabezas. La pobre siempre es la culpable. Así funcionaba el mundo, así había funcionado siempre. Lucía sintió el peso de 50 miradas sobre su espalda. Pensó en su madre, en doña Remedios, postrada en una cama a kilómetros de allí, en una vecindad de la colonia Doctores, esperando el dinero de ese turno para comprar las medicinas que le permitían respirar. Pensó en que, si la acusaban de robo, jamás volvería a conseguir trabajo. Pensó en el hambre, pensó en todo eso en un solo segundo, y aún así no bajó la cabeza más de lo necesario.
Buscaré el anillo de la señora, dijo Lucía con calma. Si se le cayó, debe estar cerca. Permítanme. Y se arrodilló. Allí, en medio del restaurante más caro de la ciudad, con su uniforme azul y su delantal blanco impecable, Lucía Morales se arrodilló sobre el mármol frío y comenzó a buscar. La gente la miraba como se mira a un insecto. Bárbara cruzó los brazos, triunfal. Alejandro apartó la vista, incómodo, como si presenciar aquella humillación fuera más de lo que su conciencia podía soportar. Los dedos de Lucía recorrieron la base de la mesa, las patas talladas, el borde de la alfombra persa, y entonces lo encontró. No el anillo de Bárbara, ese apareció minutos después, olvidado dentro del bolso de la propia Bárbara, que jamás se disculpó, sino otro, un anillo distinto, un aro de oro viejo, delgado, gastado por el tiempo, que había rodado hasta esconderse contra la pata de bronce de la mesa. Lucía lo levantó hacia la luz, y el corazón se le detuvo. Era de oro amarillo, antiguo, con una inscripción casi borrada en el interior que ella conocía de memoria sin necesidad de leerla. Un dibujo grabado en el aro, dos pequeñas golondrinas enfrentadas, con las alas a punto de tocarse. Lucía había visto ese anillo todos los días de su vida. Lo había visto en la mano huesuda de su madre. Lo había visto sobre la mesa de noche, junto al frasco de las pastillas. Lo había visto brillar bajo la única bombilla de su cuarto cuando era niña y su madre le contaba historias para dormir. Era idéntico, no parecido, idéntico. ¿Encontraste algo? La voz de Alejandro la sacó del trance. Él se había puesto de pie y caminaba hacia ella, atraído por algo en la expresión de la mujer arrodillada. ¿Es el anillo de Bárbara? Lucía levantó la vista. Sus ojos verdes se encontraron con los ojos castaños del millonario, y por un instante el restaurante, los murmullos, la humillación, todo desapareció. «No, señor», respondió ella todavía de rodillas. «Este no es el anillo de la señora. Este es suyo. Se le cayó cuando se levantó hace un momento. Lo vi». Alejandro frunció el ceño. Bajó la mirada hacia su propia mano izquierda y, en efecto, el meñique estaba desnudo. Se llevó instintivamente los dedos al lugar vacío. Aquel anillo no se lo quitaba nunca. Era lo único que conservaba de su madre, Isabel, muerta cuando él tenía apenas 8 años. Lo había llevado puesto durante 32 años, primero colgado de una cadena al cuello cuando era niño, después en el dedo cuando creció. Era su tesoro más secreto, el que ni Bárbara conocía, el que escondía bajo los puños de la camisa. «Démelo», dijo Alejandro, y extendió la mano con una urgencia que sorprendió a todos. Su voz tembló apenas. «Por favor». Lucía se incorporó despacio, pero no soltó el anillo. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice, frente a la luz dorada de la tarde, y lo miró como quien mira un fantasma. «Señor», su voz salió quebrada, apenas un susurro. «¿De dónde sacó usted este anillo?» «Eso no te incumbe», intervino Bárbara, acercándose. «Devuélveselo y lárgate». Pero Alejandro levantó una mano para silenciarla. Algo en el rostro de aquella mujer lo había clavado al suelo, algo en su manera de mirar el oro. «Era de mi madre», respondió él, sin saber por qué le contestaba a una sirvienta delante de toda la sociedad mexicana. «Murió hace muchos años. Es lo único que tengo de ella». «¿Por qué lo preguntas?» Lucía sintió que las piernas le fallaban. Se sostuvo del respaldo de una silla. El salón entero, que un momento antes la despreciaba, ahora se inclinaba hacia adelante para no perderse una sola palabra. Bárbara había enmudecido. Don Genaro, el viejo chofer de Alejandro que esperaba junto a la puerta, dio 2 pasos hacia adelante sin darse cuenta.
Y entonces Lucía Morales pronunció las palabras que harían estallar todo lo que ese hombre creía saber sobre su propia vida. «Porque mi madre tiene un anillo idéntico a este», dijo. «Las mismas golondrinas, la misma inscripción por dentro. Lo lleva puesto desde antes de que yo naciera». Tragó saliva. «Y siempre, siempre me dijo que ese anillo se lo regaló la única hermana que tuvo en la vida. Una hermana que no era de su sangre. Una mujer rica que la abandonó y que se llamaba Isabel. El nombre cayó sobre el restaurante como una piedra en un estanque. Alejandro Carvajal se quedó blanco. La copa que sostenía resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo de mármol. Pero él no la oyó romperse. No oía nada. Solo veía el anillo, las golondrinas, los ojos verdes de aquella mujer pobre que acababa de pronunciar el nombre de su madre muerta. «¿Qué acabas de decir?», murmuró, y por primera vez en muchos años, el hombre más poderoso de la ciudad pareció un niño perdido. Lucía no respondió, no hizo falta. La verdad ya flotaba en el aire entre los dos, pesada, imposible, como un perfume que llevaba 30 años esperando regresar. Afuera, el sol de la tarde bañaba la ciudad de oro. Adentro, dos vidas que jamás debieron cruzarse acababan de chocar para siempre, y ninguno de los dos, ni la limpiadora humillada, ni el millonario tembloroso, imaginaba aún cuántas lágrimas, cuántas mentiras y cuánto amor se escondían dentro de aquel pequeño aro de oro con dos golondrinas a punto de tocarse. La obsesión. Esa noche, Alejandro Carvajal no pudo dormir. Daba vueltas en la inmensa cama de su penthouse, 30 pisos por encima de la ciudad, mientras las luces de la avenida Reforma parpadeaban como un río de estrellas allá abajo. A su lado, Bárbara dormía profundamente, ajena por completo a la tormenta que había desatado con su capricho de la tarde. Roncaba un poco. Tenía la boca entreabierta y una crema verde extendida sobre el rostro. Alejandro la miró y se preguntó, no por primera vez, cómo había llegado a comprometerse con una mujer que era capaz de humillar a una desconocida solo por el placer de hacerlo. Pero no era Bárbara lo que le quitaba el sueño. Era el anillo. Lo había vuelto a guardar en su dedo meñique como siempre, pero ahora le pesaba distinto. Lo levantó frente a la luz de la luna que entraba por el ventanal y observó, una vez más, las dos golondrinas grabadas en el oro, las alas extendidas, los picos a punto de rozarse. Adentro, la inscripción borrada por el tiempo. Él nunca había logrado descifrarla por completo. Solo se distinguían 3 letras y un fragmento. Manas para siem. Durante 32 años había creído que esa inscripción era un mensaje de amor de su padre hacia su madre. Pero ahora las palabras de aquella sirvienta resonaban en su cabeza como campanadas. La única hermana que tuvo en la vida. Una hermana que no era de su sangre. Hermanas para siempre. Eso decía. Tenía que decir eso. Alejandro se levantó descalzo y caminó hasta su despacho. Encendió la lámpara, abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro y sacó la única fotografía que conservaba de su madre. Era una imagen en blanco y negro, ya amarillenta. En ella, Isabel sonreía con una dulzura que él apenas recordaba, vestida de novia. Era hermosa, tenía los mismos ojos que él. Pero lo que Alejandro buscó esa noche, por primera vez en su vida, no fue el rostro de su madre, sino sus manos. Y allí estaba, en el dedo de Isabel el día de su boda, el mismo anillo de las golondrinas. «¿Quién eras tú, mamá?», susurró al silencio. «¿Y quién es esa mujer que conoce tu secreto?». A kilómetros de allí, en una vecindad estrecha de la colonia Doctores, Lucía Morales tampoco dormía. Su madre, doña Remedios, llevaba toda la tarde con la respiración pesada. El asma se le había agravado con los años,
y las noches de humedad le robaban el aire. Lucía había gastado en medicinas casi todo lo que ganó en el restaurante antes de que la corrieran sin pagarle el día completo. Estaba sentada en una silla de madera junto a la cama de su madre, abanicándola con un cartón, escuchando el silbido de cada inhalación. «Hija», murmuró doña Remedios, abriendo los ojos cansados. «¿Por qué no duermes?» «Estoy bien, mamá. Duerma usted». Pero doña Remedios conocía a su hija mejor que nadie, conocía cada gesto, cada silencio, y esa noche había en los ojos verdes de Lucía algo que no había visto nunca, miedo mezclado con asombro. «Algo pasó hoy», dijo la anciana. «Cuéntame». Lucía dudó. No quería preocuparla. El doctor había sido claro, cualquier sobresalto fuerte podía ser peligroso para su corazón debilitado. Pero también sabía que su madre no descansaría hasta saber la verdad. «Mamá», empezó Lucía, tomándole la mano huesuda entre las suyas. «Hoy, en el restaurante donde trabajaba, vi un anillo de oro, viejo, con 2 golondrinas grabadas». Doña Remedios se quedó muy quieta. «Era idéntico al suyo, mamá. Idéntico. El mismo dibujo, la misma inscripción por dentro». Lucía sintió que la voz se le quebraba. «Y cuando le pregunté al dueño de dónde lo había sacado, me dijo que era de su madre, una mujer que murió hace muchos años». Hizo una pausa. «Una mujer que se llamaba Isabel». El abanico de cartón cayó al suelo. Doña Remedios soltó un sonido que no era llanto ni grito, sino algo más antiguo, algo que llevaba sepultado 3 décadas. Se incorporó en la cama con una fuerza que su cuerpo enfermo no debería tener, y con la mano temblorosa se aferró al anillo que llevaba puesto, ese aro de oro que jamás se quitaba, ni para lavar los platos, ni para dormir. «Isabel», repitió, y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Mi Isabel, mi hermana del alma». Miró a su hija con una mezcla de dolor y de algo parecido a la esperanza. «Dios mío, Lucía, ¿estás segura? ¿Estás completamente segura de lo que viste? Tan segura como que la estoy mirando a usted, mamá». Doña Remedios cerró los ojos. Por sus mejillas arrugadas rodaron 2 lágrimas que se perdieron en el cuello de su camisón. Y entonces, por primera vez en 32 años, pronunció en voz alta el nombre de la mujer que había sido su única familia verdadera. La mujer que la había salvado de la calle, cuando ambas eran apenas unas niñas huérfanas. La mujer que después la había abandonado en el peor momento de su vida. «Quédate conmigo esta noche, hija», murmuró doña Remedios. «Tengo que contarte una historia que juré llevarme a la tumba. Pero si ese anillo ha vuelto a aparecer después de tantos años, quizá Dios quiere que la verdad por fin salga a la luz». Lucía se acomodó al borde de la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero antes de que su madre pudiera empezar, un acceso de tos le sacudió el pecho. Una tos profunda, áspera, que la dejó sin aire. Lucía corrió por el inhalador, se lo puso en la boca, la sostuvo entre sus brazos. «Mañana», jadeó doña Remedios cuando logró calmarse. «Mañana te cuento todo. Hoy no puedo. El corazón no me da». Lucía la acostó con cuidado, le acomodó la almohada, le besó la frente sudorosa. Y mientras su madre se hundía en un sueño agitado, ella permaneció despierta, mirando el anillo de las golondrinas que brillaba débilmente en aquella mano vieja y querida. Tantas preguntas, tantos años de un silencio que ahora amenazaba con romperse. A la mañana siguiente, Lucía bajó a la calle a buscar trabajo. Sin referencias del restaurante, sin carta de recomendación, las puertas se le cerraban una tras otra. Recorrió oficinas, casas, comercios. Nada. La acusación de Bárbara, aunque falsa, parecía haberla marcado como con un hierro candente.
Estaba a punto de rendirse cuando, al doblar una esquina cerca del mercado, un auto negro y reluciente se detuvo a su lado. Lucía lo reconoció de inmediato. Era el mismo que había visto el día anterior frente al restaurante. La ventanilla trasera bajó despacio, y allí estaba él, Alejandro Carvajal, vestido con un saco oscuro, sin corbata, con unas ojeras que delataban su noche en vela. La miró a través del cristal con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «Te he estado buscando toda la mañana», dijo él. «La agencia de limpieza me dio tu dirección. Necesito hablar contigo». «Señor Carvajal», respondió Lucía, cruzando los brazos sobre su suéter raído. «Ayer su prometida me llamó ladrona delante de medio mundo. Me quedé sin trabajo por su culpa. No creo que tengamos nada de qué hablar». «Te equivocas». Alejandro abrió la puerta del auto y bajó a la acera, plantándose frente a ella en plena calle, ignorando las miradas de los vendedores y los transeúntes. «Tenemos que hablar de mi madre y de la tuya», bajó la voz. «No he dormido. He pasado la noche entera mirando este anillo y la única fotografía que tengo de mi mamá. Necesito saber la verdad. Necesito saber por qué tu madre tiene un anillo idéntico al que ella llevaba el día de su boda». Tragó saliva, y su voz, la voz del hombre más poderoso de la ciudad, se quebró como la de cualquier huérfano. «Por favor, Lucía, llevo toda la vida sin saber quién era realmente mi madre, y creo que ustedes son la única pista que tengo». Lucía lo miró largo rato. Vio el dolor verdadero en aquellos ojos cansados. Vio que, debajo del traje caro y del apellido poderoso, había un niño que también había crecido extrañando a su madre, y algo en su pecho se ablandó, muy a su pesar. «Mi madre quiere contarme la historia hoy», dijo finalmente. «Dice que la juró guardar para siempre, pero que la aparición de su anillo es una señal». Lucía respiró hondo. «Si de verdad quiere saber la verdad, señor Carvajal, venga conmigo, pero le advierto una cosa». «¿Qué cosa?» «Que algunas verdades, una vez que salen, ya no se pueden volver a guardar. Y por la forma en que mi madre lloró anoche al escuchar el nombre de Isabel, presiento que lo que vamos a descubrir va a cambiarnos la vida a los dos». Alejandro asintió en silencio. No tenía miedo. O sí lo tenía, pero la necesidad de saber era más fuerte que cualquier temor. Lo que ninguno de los dos sabía era que a esa misma hora, en el penthouse de Reforma, Bárbara Montenegro había encontrado la vieja fotografía de Isabel olvidada sobre el escritorio del despacho. La había mirado con curiosidad, y al darle la vuelta, había leído una anotación escrita a lápiz en el reverso, con la letra temblorosa de un hombre enamorado y culpable. Una anotación que decía: «Para que nunca olvides a la que dejamos atrás. Perdónanos, Remedios». Bárbara entrecerró los ojos. No entendía qué significaba, pero su instinto, ese instinto frío y calculador que nunca le fallaba, le dijo que aquel papel amarillento escondía un secreto. Y los secretos, bien usados, eran la mejor arma de todas. Guardó la fotografía en su bolso. «Remedios», murmuró para sí misma, saboreando el nombre como quien encuentra una llave. «¿Quién eres tú y por qué mi prometido tiembla cuando ve este anillo?» El reencuentro de las miradas. El auto negro de Alejandro Carvajal parecía fuera de lugar en la calle estrecha de la colonia Doctores. Los niños dejaron de jugar al fútbol para mirarlo. Las vecinas, asomadas a las ventanas, cuchichearon detrás de las cortinas. Un coche así costaba más que toda la vecindad junta. Don Genaro, el viejo chofer, abrió la puerta con una reverencia, pero Alejandro ya había bajado solo. Miraba el edificio gris, descascarado, con tendederos cruzados de ventana a ventana y macetas de plástico llenas de geranios, tan distinto a su mundo de mármol y cristal. Y sin embargo,
Algo en aquel lugar humilde le apretó el corazón, como si una parte de él reconociera ese sitio sin haberlo visto jamás. «Es en el segundo piso», dijo Lucía, guiándolo por una escalera angosta que olía a comida casera y a humedad. «Le pido por favor que no la altere. Mi madre está muy enferma del corazón. Si en algún momento le pido que se detenga, usted se detiene. ¿Entendido?» «Entendido», respondió Alejandro, y por una vez en su vida el hombre acostumbrado a dar órdenes obedeció sin rechistar. El cuarto era pequeño, pero impecablemente limpio. Una cama, una mesa de noche con frascos de medicina, una imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared y, sobre una cómoda, varios retratos enmarcados de una Lucía niña. Doña Remedios estaba recostada contra las almohadas, con un rebozo sobre los hombros. Cuando la puerta se abrió y vio entrar a aquel hombre alto y elegante, sus ojos cansados se clavaron en él con una mezcla de terror y de ternura imposible. «Madre, este es el señor Carvajal», dijo Lucía suavemente, «el dueño del anillo». Pero doña Remedios no escuchaba el nombre. Miraba el rostro, miraba los ojos castaños, la forma de la frente, la línea de la mandíbula. «Isabel», susurró la anciana, y las lágrimas le brotaron de inmediato. «Tienes los ojos de Isabel. Eres su vivo retrato. Dios santo, eres su hijo, eres el hijo de mi Isabel». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó despacio a la cama. Se arrodilló junto a ella, él que no se arrodillaba ante nadie, y, sin saber bien por qué, tomó la mano huesuda de la anciana entre las suyas, y entonces lo vio. En el dedo de doña Remedios, gastado por los años, brillaba el anillo, las dos golondrinas, la misma inscripción. Sacó el suyo del meñique y lo colocó junto al de ella. Eran gemelos, idénticos. Dos mitades de una misma historia. «Señora», dijo Alejandro con la voz ahogada, «necesito que me cuente quién era mi madre. Murió cuando yo tenía 8 años. Mi padre nunca habló de ella. En mi casa estaba prohibido mencionarla. Crecí con su nombre como un secreto, con esta fotografía escondida y este anillo que llevo desde niño». Apretó la mano de la anciana. «Usted la llamó mi Isabel. Usted llora al verme. Por favor, dígame la verdad. Llevo toda la vida buscándola». Doña Remedios miró a su hija. Lucía asintió, le acercó un vaso de agua, se sentó al borde de la cama y le tomó la otra mano. La anciana respiró hondo, con ese silbido cansado que le costaba tanto, y comenzó a hablar. «Isabel y yo nos conocimos cuando teníamos 7 años», empezó. «Las dos éramos huérfanas. Las dos crecimos en el mismo hospicio de monjas, en Guadalajara. Yo era hija de nadie. Me dejaron en la puerta envuelta en un periódico. Isabel había perdido a sus padres en un incendio. Llegó al hospicio el mismo invierno que yo, llorando, tan flaca que parecía que el viento se la iba a llevar. Sonrió entre lágrimas. Yo le di la mitad de mi pan esa primera noche, y desde entonces no nos separamos jamás. Comíamos juntas, dormíamos en camas pegadas, nos contábamos los sueños. No éramos hermanas de sangre, éramos algo más fuerte, éramos hermanas del alma». Alejandro escuchaba sin respirar. Lucía sentía las lágrimas correr por sus propias mejillas. «Crecimos juntas», continuó doña Remedios. «Cuando cumplimos 15 años, las monjas nos pusieron a trabajar. A las dos nos contrató la misma familia rica de Guadalajara, los Carvajal». Alejandro se sobresaltó al oír su propio apellido. «Sí, hijo, tu familia, tu abuelo, don Augusto Carvajal, tenía una hacienda enorme. Isabel y yo entramos como sirvientas. Limpiábamos, cocinábamos, lavábamos. Pero ni la pobreza ni el trabajo pudieron separarnos. Al contrario,
Una tarde, con los primeros centavos que juntamos las dos, fuimos al pueblo y le encargamos a un platero un par de anillos iguales. Le dijimos que grabara 2 golondrinas, porque las golondrinas siempre vuelven al mismo nido, sin importar cuán lejos vuelen, y por dentro mandamos grabar 3 palabras. Hermanas para siempre, murmuró Alejandro. Doña Remedios lo miró asombrada. ¿Cómo lo sabes? Porque está grabado en el mío. Lo he leído 1000 veces sin entenderlo. Se le quebró la voz. Siga, por favor. La anciana cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas para la parte más difícil. Nos juramos que, pasara lo que pasara, jamás dejaríamos de ser hermanas, que si una caía, la otra la levantaría, que el día que una se quitara el anillo, sería porque había dejado de querer a la otra. Su voz tembló. Y nunca, en 32 años, me lo he quitado, ni para dormir, ni para lavar, ni siquiera cuando ella me destrozó el corazón. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro casi sin atreverse. ¿Por qué se separaron? Doña Remedios abrió los ojos, y en ellos había un dolor tan viejo y tan profundo que Lucía apretó su mano con más fuerza. «Pasó tu padre, hijo», dijo la anciana. «Pasó don Alejandro Carvajal, el hijo del patrón, el joven heredero de la hacienda». Hizo una pausa larga. «Tu padre se enamoró, pero no de Isabel». «Al principio, no». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Qué quiere decir con al principio no?» Doña Remedios se llevó una mano al pecho. La respiración se le agitó. Lucía se alarmó de inmediato. «Mamá, espere, descanse un momento». «No, hija», jadeó la anciana. «Si no lo cuento ahora, no lo cuento nunca». Miró a Alejandro a los ojos. «Tu padre, el patrón joven, se fijó primero en mí, Remedios, en la sirvienta morena, la huérfana sin apellido. Me prometió matrimonio a escondidas. Me regaló sueños. Yo lo amé con toda mi alma de muchacha tonta. Las lágrimas le corrían sin parar. Y cuando su familia se enteró de que el heredero quería casarse con una criada cualquiera, armaron un plan para destruirme. Me acusaron de un robo que jamás cometí. Dijeron que yo había robado las joyas de la señora de la casa. Me echaron a la calle como a un perro, con la honra hecha pedazos, sin poder defenderme. Y para limpiar el escándalo y salvar las apariencias, Doña Remedios se detuvo. La habitación quedó en absoluto silencio. Solo se oía el tic-tac de un reloj viejo y la respiración silbante de la anciana. «¿Para limpiar el escándalo qué?», insistió Alejandro con el corazón en un puño. La anciana lo miró con una infinita tristeza. «Para limpiar el escándalo, casaron a tu padre con la otra sirvienta, con la que era pura, con la que tenía mejor presencia, con la que podían moldear». Tragó saliva. «Casaron a tu padre con Isabel, con mi hermana del alma, con la mujer que me había jurado lealtad eterna sobre este anillo de golondrinas». Su voz se rompió en un sollozo. «Y ella aceptó, hijo. Isabel aceptó casarse con el hombre que me había prometido amor a mí. Se puso el vestido de novia que tuviste en la fotografía. Y yo tuve que irme de Guadalajara con una mano adelante y otra atrás, embarazada, sola, acusada de ladrona, traicionada por la única persona que tenía en el mundo». Alejandro se quedó petrificado. Lucía se llevó las manos a la boca. «¿Embarazada?», susurró Lucía. «Mamá, usted estaba embarazada cuando la echaron». Doña Remedios miró a su hija con los ojos anegados. «Sí, mi niña», dijo, «estaba embarazada de ti». El reloj siguió marcando los segundos. Afuera los niños reían en la calle, pero dentro de aquel cuarto humilde, 3 personas acababan de comprender que sus destinos estaban atados desde mucho antes de que ninguno de ellos naciera. Alejandro miró a Lucía. Lucía lo miró a él.
Y la misma pregunta terrible, imposible, prohibida, cruzó por la mente de los dos al mismo tiempo. Si el padre de Alejandro había amado a Remedios, y Remedios estaba embarazada cuando la echaron. «Mamá», dijo Lucía con un hilo de voz temblando. ¿Quién es mi padre? Doña Remedios cerró los ojos. 2 lágrimas más rodaron por su rostro marchito. «Esa hija», murmuró, «es la parte de la historia que más miedo me da contarte. El pasado roto. Tu padre no fue el patrón, hija», dijo doña Remedios al fin, y al pronunciar esas palabras, pareció que 32 años de peso le caían de los hombros. «Gracias a Dios, tu padre no fue ese hombre. Tu padre fue el único hombre bueno que conocí en aquella hacienda. Se llamaba Tomás». Lucía soltó el aire que había estado conteniendo. Alejandro también sintió un alivio que no supo explicar del todo. «Cuéntemelo todo, señora», pidió él. «Desde el principio, necesito entender». Y doña Remedios, con la voz frágil pero el alma encendida, abrió por fin el cofre cerrado de sus recuerdos. Era el otoño de hacía 33 años. La hacienda de los Carvajal se extendía verde y dorada hasta donde alcanzaba la vista. Remedios e Isabel, las 2 sirvientas inseparables, ya eran mujeres jóvenes. Y Remedios se había enamorado. Tomás era el aprendiz del platero del pueblo. Tenía las manos manchadas de fuego y plata, una sonrisa franca y unos ojos que miraban a Remedios como si fuera la dueña de la hacienda y no la que lavaba sus pisos. Fue Tomás quien forjó los 2 anillos de golondrinas que las hermanas del alma le encargaron. Y mientras los pulía, también pulió sin querer el corazón de Remedios. «Nos veíamos a escondidas junto al río», contó la anciana, y por un instante su rostro arrugado se iluminó con la sonrisa de la muchacha que había sido. «Me prometió que juntaría dinero para casarnos, que tendríamos una casita, una mesa puesta, hijos corriendo. Yo le creí. Por primera vez en mi vida de huérfana, alguien me prometía un hogar. Pero el destino, en las haciendas de antaño, no era de los pobres. El joven patrón, Alejandro Carvajal padre, el mismo que años después sería el padre del hombre que ahora escuchaba arrodillado junto a la cama, se había encaprichado de Remedios. No era amor. Era el antojo de un niño rico acostumbrado a que todo le perteneciera. La perseguía por los pasillos, le dejaba regalos que ella devolvía, le susurraba promesas que ella rechazaba, porque su corazón ya tenía dueño. «Yo le dije que no, hija, 1000 veces le dije que no, que mi corazón era de Tomás». Doña Remedios apretó los labios. Y un hombre como ese no estaba acostumbrado a que una criada le dijera que no. El desprecio del patrón se convirtió en obsesión, y la obsesión en veneno. La madre de don Alejandro, doña Carmen Carvajal, una mujer de hierro y encaje, abuela que Alejandro nunca llegó a conocer del todo, descubrió el capricho de su hijo por la sirvienta y decidió arrancar el problema de raíz. Una mañana, continuó Remedios, y su voz empezó a temblar, doña Carmen mandó llamar a toda la servidumbre al salón principal. Dijo que habían desaparecido sus joyas más valiosas, un collar de perlas, unos aretes de esmeralda, y delante de todos me señaló a mí. Dijo que me habían visto rondando su tocador, mandó registrar mi cuarto, cerró los ojos. Y encontraron las joyas debajo de mi colchón, joyas que yo jamás había tocado. Las habían puesto allí. Lo supe en cuanto vi la cara satisfecha de doña Carmen. Me habían tendido una trampa para deshacerse de mí. ¿Y nadie la defendió?, preguntó Lucía con los ojos llenos de lágrimas e indignación. Tomás lo intentó, respondió la anciana, y aquí su voz se quebró del todo. Mi Tomás entró corriendo al salón cuando escuchó los gritos, se plantó delante de doña Carmen y juró por Dios que yo era inocente, que él respondía por mí, que se casaría conmigo ese mismo día para defender mi honra.
Las lágrimas le rodaban sin freno. Y entonces el joven patrón, ciego de celos al descubrir que yo amaba a otro, perdió la cabeza. La habitación entera contuvo el aliento. Mandó a sus capataces que sacaran a Tomás a golpes. Lo arrastraron al patio. Yo grité, supliqué, me arrojé sobre los hombres, pero me sujetaron. Doña Remedios temblaba entera. Lo golpearon hasta dejarlo en el suelo, y después el patrón ordenó que lo subieran a un carro y se lo llevaran lejos, muy lejos, a trabajar a una mina del norte de la que nadie regresaba. Me juró que si yo volvía a buscarlo, lo mataría. Sollozó. Nunca más volví a ver a Tomás. Nunca supe si vivió o si murió en aquella mina. Solo me quedó lo que crecía dentro de mí. Solo me quedaste tú, Lucía. Lucía abrazó a su madre, llorando contra su pecho como una niña. Alejandro, de rodillas todavía, sentía que cada palabra de aquella historia era una piedra que le caía encima. Su familia, su sangre, su apellido, todo lo que él era se había construido sobre la ruina de aquella mujer. Me echaron esa misma noche, continuó doña Remedios, acariciando el cabello de su hija, sin un peso, sin una carta, marcada como ladrona para que ninguna casa decente volviera a contratarme. Caminé hasta la carretera con lo puesto, y antes de irme busqué a Isabel, mi hermana del alma, la única que podía ayudarme. La encontré en la capilla de la hacienda, vestida de blanco. Su voz se volvió un hilo. La iban a casar con el patrón esa misma semana. Para tapar el escándalo, para que el pueblo olvidara la historia de la criada ladrona, doña Carmen había decidido casar a su hijo con la otra sirvienta, la callada, la dócil, con Isabel. ¿Y ella qué le dijo?, preguntó Alejandro, con un nudo en la garganta. Doña Remedios miró el anillo de su dedo. Las golondrinas brillaron débilmente. Le supliqué que se fuera conmigo, que no se casara con ese hombre, que era un monstruo, que recordara nuestro juramento. Una lágrima cayó sobre el oro, y mi Isabel lloró. Lloró como nunca la vi llorar. Me tomó las manos y me dijo: «Remedios, si no me caso con él, te mandan a la cárcel». Doña Carmen me lo dejó claro. Si yo acepto, ellos retiran la acusación y te dejan ir libre. Es la única manera de salvarte la vida. Doña Remedios sollozó. Mi hermana del alma se sacrificó por mí, hija. Se casó con el hombre que yo odiaba. Se encerró en esa jaula de oro para toda la vida, a cambio de mi libertad. Y yo, en mi dolor, en mi rabia, no lo entendí. Creí que me había traicionado, creí que se había vendido por dinero, me fui maldiciéndola. Le grité que ya no éramos hermanas, que había roto el juramento. Cerró los ojos, deshecha. Y nunca le di las gracias, nunca volví a verla. 32 años después me entero, por su propio hijo, de que mi Isabel murió joven, prisionera de ese matrimonio que aceptó para salvarme a mí. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Alejandro Carvajal se puso de pie lentamente. Caminó hasta la pequeña ventana del cuarto y miró la calle sin verla. 32 años, toda su vida, la fortuna que había heredado, los hoteles, el penthouse, el restaurante de mármol, todo edificado sobre la sangre de un hombre golpeado en un patio, sobre el destierro de una mujer inocente, sobre el matrimonio forzado de su propia madre. Su madre, Isabel, que no había sido la traidora, sino la mártir. Su madre, que se había sacrificado por amor a una hermana del alma. Mi padre, dijo Alejandro sin volverse. El hombre frío que me prohibió hablar de mi madre. El que nunca me abrazó. El que murió amargado y solo. Apretó los puños. Ahora entiendo por qué. Vivió toda su vida al lado de una mujer que jamás lo amó, que solo se casó con él por obligación. Y mi madre, mi pobre madre, se le quebró la voz.
Se pasó la vida llorando a una hermana que la creyó una traidora. Se volvió hacia la cama. Tenía los ojos enrojecidos. «Señora Remedios», dijo, y su voz temblaba de vergüenza. «Yo no sabía nada de esto. Le juro por la memoria de mi madre que no sabía. Pero llevo su mismo apellido. Soy nieto de la mujer que la destruyó. Soy hijo del hombre que mandó golpear al padre de Lucía». Bajó la cabeza. No sé cómo pedirle perdón por algo tan grande. Doña Remedios lo miró, y en lugar de odio, en sus ojos viejos había una compasión inmensa. «Tú no tienes la culpa de la sangre que corre por tus venas, hijo», murmuró. «Tú tienes los ojos de mi Isabel, y los que tienen esos ojos no pueden ser malos». Pero Lucía no dijo nada. Lucía se había levantado y miraba a Alejandro con el corazón partido en dos, porque por primera vez había sentido algo cálido por aquel hombre, algo peligroso, algo prohibido. Y ahora descubría que él era el nieto de quien había arruinado a su madre, el hijo de quien había mandado a matar a su padre. «Creo que debería irse, señor Carvajal», dijo Lucía en voz baja, conteniendo las lágrimas. «Ya sabe la verdad que vino a buscar, ya tiene su historia». Apretó los puños. «Pero entre su familia y la mía hay demasiada sangre, demasiado dolor. Lo mejor es que cada quien regrese a su mundo». Alejandro la miró y sintió que esas palabras le dolían más que toda la historia que acababa de escuchar. «Lucía», empezó. «Por favor», lo interrumpió ella, dándole la espalda para que no viera que lloraba. «Váyase». Y Alejandro, con el corazón pesando más que nunca, salió de aquel cuarto humilde sabiendo que dejaba algo adentro que jamás recuperaría. Bajó las escaleras angostas, subió a su auto reluciente y mientras se alejaba de la colonia Doctores, comprendió una verdad terrible, que ahora que por fin sabía quién había sido su madre, también había encontrado y perdido en una sola tarde a la única mujer que le había hecho sentir vivo. El amor que nace. Pasaron 3 días y Alejandro Carvajal no pudo concentrarse en nada. En las juntas de la corporación, mientras sus gerentes hablaban de cifras y de hoteles, él miraba por la ventana hacia el sur de la ciudad, hacia los barrios humildes, donde sabía que vivía ella. Firmaba documentos sin leerlos, dejaba el café enfriarse. Por las noches sacaba la fotografía de su madre y le hablaba como nunca había podido hacerlo en vida. «Te conocí al fin, mamá», murmuraba. «Sé lo que hiciste, sé el sacrificio que cargaste en silencio toda tu vida. Y sé que, si estuvieras aquí, no me perdonarías que dejaras sola a la hija de tu hermana del alma, porque eso era lo que más lo atormentaba. No la culpa por el pasado, sino el vacío del presente. El recuerdo de unos ojos verdes llenos de lágrimas, diciéndole váyase». Al 4.º día no aguantó más. Le pidió a don Genaro que lo llevara de nuevo a la colonia Doctores, pero esta vez no fue de traje. Fue con una camisa sencilla, sin el reloj de oro, sin nada que lo separara del mundo de ella. Y no fue con las manos vacías. Llevaba una bolsa con medicinas para el corazón, las mejores que el dinero podía comprar, y un sobre con el nombre de un médico especialista, amigo suyo, dispuesto a atender a doña Remedios sin cobrar un peso. Lucía abrió la puerta y al verlo, frunció el ceño. «Le dije que se fuera, señor Carvajal». «Y me fui», respondió él, sosteniéndole la mirada. «Pero no podía quedarme tranquilo sabiendo que tu madre necesita medicinas que cuestan lo que tú no puedes pagar». Le extendió la bolsa. «No te lo doy como un Carvajal pagando una culpa, te lo doy como el hijo de Isabel, cuidando a la hermana de su madre. Es lo que ella habría querido, es lo único que puedo hacer para honrarla». Lucía miró la bolsa, miró sus ojos, y algo de la coraza que había levantado se agrietó. «Pase», dijo al fin en voz baja, «pero solo porque mi madre lo ha estado preguntando por usted».
Doña Remedios se alegró como una niña al verlo. Le tendió las manos, lo hizo sentarse junto a la cama y le pidió que le contara cosas de Isabel, de su infancia, de cómo había sido la vida de su hermana del alma en aquella jaula de oro. Y Alejandro le contó lo poco que sabía, que su madre tocaba el piano por las tardes, que tenía la costumbre de dejar la ventana abierta para que entraran los pájaros, que siempre miraba al cielo cuando pasaban las golondrinas. «Las golondrinas», susurró doña Remedios con los ojos húmedos. Hasta el último día se acordó de mí. Esa tarde algo cambió en aquel cuarto humilde. Alejandro se quedó horas. Comió el caldo de pollo que Lucía preparó, sentado en una silla de plástico, usando una cuchara despostillada, y le supo mejor que cualquier banquete de sus restaurantes. Rió con las historias de don Genaro, que esperaba abajo, pero subió a saludar, y sobre todo miró a Lucía. La miró moverse por el cuarto, cuidar a su madre con una ternura infinita, sonreír al fin, bajar la guardia. Cuando se hizo de noche, Lucía lo acompañó hasta la puerta de la calle. «Gracias por las medicinas», dijo ella, abrazándose a sí misma contra el frío. «Y por el médico. No tenía que hacerlo». «Sí tenía». Alejandro la miró bajo la luz amarillenta del único farol. «Lucía, sé lo que mi familia le hizo a la tuya. Sé que entre nosotros hay un río de sangre y de dolor que yo no provoqué, pero que sí heredé. No te pido que lo olvides. Solo te pido que no me cierres la puerta, que me dejes intentar reparar, aunque sea un poco, lo que los míos rompieron». Lucía bajó la mirada. «No es la sangre lo que me da miedo, señor Carvajal. Alejandro», corrigió él suavemente. «Solo Alejandro. Lo que me da miedo», continuó ella levantando despacio sus ojos verdes, «es que un hombre como usted, con su mundo y su prometida y sus hoteles, venga a este cuarto pobre y me haga sentir cosas que una mujer como yo no tiene derecho a sentir». Se le quebró la voz. «Eso es lo que me da miedo, Alejandro, porque yo limpio pisos, y usted es dueño de los pisos que yo limpio». El silencio se llenó del canto lejano de un radio en una ventana. Alejandro dio un paso hacia ella. «Mi madre limpiaba pisos también», dijo en voz baja, «y fue la mujer más digna que ha existido. No me hables de derechos, Lucía. El corazón no pide permiso ni pregunta cuánto ganas. Estuvieron muy cerca, demasiado cerca. Por un instante, el millonario y la limpiadora respiraron el mismo aire frío de la calle, y el mundo entero pareció contener el aliento. Alejandro alzó la mano y, con una delicadeza que él mismo no se conocía, le apartó un mechón de cabello oscuro que el viento le había echado sobre el rostro. Los dedos de él rozaron apenas la mejilla de ella, y Lucía sintió que el corazón se le subía a la garganta. Por un segundo eterno, ninguno de los dos se atrevió a respirar. El farol parpadeaba. Un perro ladró a lo lejos, y la distancia entre dos mundos opuestos se redujo al ancho de un suspiro. Pero Lucía dio un paso atrás. «Buenas noches, Alejandro», dijo, y entró corriendo antes de cometer una locura. Él se quedó solo bajo el farol, con el corazón latiéndole como un muchacho, y supo, con una certeza que lo asustó, que se estaba enamorando de la hija de la hermana del alma de su madre. Lo que Alejandro no sabía era que esa misma tarde su ausencia no había pasado desapercibida. Bárbara Montenegro llevaba días observando los cambios en su prometido, las desapariciones, las ojeras, la distracción, el anillo viejo que él ahora acariciaba sin parar, y aquella fotografía de la mujer de blanco que ella había robado del escritorio con la inscripción al reverso: «Perdónanos, Remedios». Bárbara no era tonta. Había nacido pobre y se había abierto paso a codazos hasta el mundo de los ricos, primero como modelo, después seduciendo a hombres poderosos. Alejandro Carvajal era el premio mayor de su vida,
La boda con él significaba apellido, fortuna, posición eterna. No iba a permitir que nada ni nadie le arrebatara ese premio, y menos una sombra del pasado llamada Remedios. Contrató a un investigador privado. Le dio la fotografía, el nombre. En 2 días tuvo el informe completo sobre su escritorio. Remedios Morales, antigua sirvienta de la familia Carvajal en Guadalajara, expulsada hacía décadas por un supuesto robo. Una hija, Lucía Morales, 30 años, limpiadora. La misma muchacha que había encontrado el anillo en el restaurante. La misma que Alejandro iba a visitar a escondidas. Bárbara leyó el informe 2 veces, después sonrió, y fue una sonrisa que habría helado la sangre de cualquiera. «Con que eso era», murmuró encendiendo un cigarrillo frente al ventanal del penthouse. «Una criadita y su madre vienen a meterse entre mi futuro marido y yo». Dio una calada larga. Pobre Alejandro, tan sentimental, tan tonto, creyendo que puede jugar al niño bueno con la basura del pasado de su familia. Marcó un número en su teléfono. Era el de Rosendo, el administrador corrupto de uno de los hoteles de Alejandro, un hombre que le debía favores y al que Bárbara tenía comprado desde hacía tiempo. «Rosendo, necesito que me hagas un trabajito», dijo con voz de miel envenenada. «Hay una limpiadora que quiero ver hundida. Quiero que la contrates en el hotel, que la pongas a trabajar y que la atrapes robando». Sonrió. «No importa si roba o no. Tú te encargas de que parezca que sí, quiero que la metan a la cárcel, que su nombre quede manchado para siempre, que Alejandro la vea esposada y entienda de una vez por todas que esa gente solo trae problemas. ¿Entendido?». Del otro lado de la línea, Rosendo aceptó. Bárbara colgó y se acercó al ventanal. Allá abajo, la ciudad brillaba a sus pies. Apagó el cigarrillo contra el cristal. «La historia se va a repetir, Remedios», susurró a la noche sin saber lo cerca que estaba de la verdad. «Tú caíste por un robo que no cometiste, y tu hijita va a caer exactamente igual». Rió. «Es curioso cómo la sangre paga la sangre». Mientras tanto, a kilómetros de allí, Lucía cerraba la puerta de su cuarto y se apoyaba contra ella con el corazón desbocado, tocándose los labios donde no había habido beso, soñando con un futuro imposible. Y doña Remedios, desde la cama, la miraba con una sonrisa cansada. «Te brillan los ojos, hija», dijo la anciana, «como me brillaban a mí cuando conocí a tu padre. No diga eso, mamá, es imposible. El amor verdadero, mi niña, nunca pregunta si es posible». Doña Remedios cerró los ojos. «Solo llega, como las golondrinas». Ninguna de las dos imaginaba que en ese mismo instante se tejía en las alturas de la ciudad una trampa idéntica a la que había destruido a Remedios 32 años atrás. La rueda del destino giraba otra vez, y la inocencia, una vez más, estaba a punto de pagar el precio. La hora más oscura. La oferta de trabajo llegó como caída del cielo. Una mañana, un hombre de traje gris tocó a la puerta de Lucía. Dijo llamarse Rosendo y ser administrador del Hotel Imperial, uno de los hoteles de la cadena Carvajal. Le ofreció un empleo fijo en el área de limpieza de las suites de lujo. Buen sueldo, prestaciones, horario estable. Dijo que la habían recomendado y que el puesto era suyo si lo quería. Lucía dudó. Algo en la sonrisa demasiado amable de aquel hombre la inquietaba. Pero las medicinas de su madre, aunque ahora las cubría Alejandro, no podían depender para siempre de la caridad de nadie. Y un empleo digno, ganado con su propio esfuerzo, era lo único que ella quería en el mundo. Levantarse sola, sin deberle nada a un hombre rico. «Acepto», dijo. «Gracias. No lo va a defraudar. Soy muy trabajadora». «De eso estoy seguro», respondió Rosendo, y su sonrisa se ensanchó de un modo que a Lucía le dio frío. No le contó a Alejandro. Quería sorprenderlo.
Quería mirarlo a los ojos y decirle, ¿ves? No necesito tu dinero. Puedo valerme sola. Porque en el fondo de su corazón soñaba, contra toda razón, con poder mirarlo algún día como a un igual. Los primeros días fueron normales. Lucía limpiaba las suites del piso 20 con esmero, dejaba todo reluciente, era amable con los huéspedes. Sus compañeras la querían. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Al quinto día, Rosendo la mandó llamar a una suite especial, la suite presidencial, donde, según le dijo, se hospedaba un magnate árabe muy exigente. Le entregó la llave y le pidió que limpiara a fondo, con atención especial a la caja fuerte abierta del closet, para que el huésped vea que se puede confiar en el personal. Lucía entró, limpió, y al pasar el trapo cerca del closet, vio la caja fuerte abierta, llena de fajos de dólares, y un estuche de terciopelo con un reloj de diamantes que valía una fortuna. No tocó nada. Por supuesto que no tocó nada. Cerró el closet, terminó su trabajo y salió. Pero esa misma tarde, cuando Lucía recogía sus cosas en el cuarto de empleados para irse a casa, Rosendo apareció con 2 guardias de seguridad y el gerente general del hotel. «Revisen su casillero», ordenó Rosendo con voz dura. «Y su bolsa». «¿Qué?». Lucía palideció. «¿Por qué?». El huésped de la suite presidencial reportó el robo de un reloj de diamantes. Usted fue la única que entró hoy. Rosendo cruzó los brazos. «Revisen». Abrieron su bolsa. Y allí, entre su suéter raído y el tupper vacío de su comida, envuelto en una servilleta, apareció el estuche de terciopelo con el reloj de diamantes. «¡Yo no puse eso ahí!», gritó Lucía retrocediendo con el corazón estallándole. «Se lo juro, yo no toqué nada, me están tendiendo una trampa», pero nadie la escuchó. Igual que nadie había escuchado a su madre 32 años atrás. La historia se repetía con una crueldad perfecta. La sirvienta, el robo inventado, la prueba sembrada, la inocencia gritando en el vacío. Lucía vio en cámara lenta cómo le sujetaban los brazos, cómo el gerente llamaba a la policía, cómo sus compañeras la miraban con una mezcla de lástima y desprecio, y supo, con un horror que le heló la sangre, que aquello no era casualidad. Alguien la odiaba lo suficiente como para reconstruir, pieza por pieza, la trampa que había destruido a su familia generaciones atrás. «Por favor», suplicó, ya con las lágrimas corriéndole por el rostro, «déjeme hacer una llamada. Una sola». Se la negaron. La sentaron en una silla a esperar a la policía, custodiada como una criminal, mientras Rosendo hablaba por teléfono en un rincón, en voz baja, con una sonrisa satisfecha. «Listo», le dijo a la persona del otro lado. «Cayó redondita, la patrulla viene en camino. Para mañana su nombre va a estar en todos lados como ladrona». Del otro lado de la línea, en su penthouse, Bárbara Montenegro sonrió y se sirvió una copa de champán. Cuando la patrulla llegó, esposaron a Lucía delante de todo el personal del hotel. La sacaron por el lobby, entre los huéspedes que murmuraban y señalaban. Ella caminaba con la cabeza alta, como su madre le había enseñado, pero por dentro se moría. «Mamá, mamá, perdóname, te va a matar la noticia». Y entonces, en el peor momento, sucedió lo que más temía. Alejandro Carvajal entraba en ese instante al lobby del Hotel Imperial. Venía a una junta y se topó de frente con la escena. 2 policías llevándose esposada a la mujer de la que se había enamorado. «Lucía», soltó el portafolios y corrió hacia ella. «¿Qué está pasando aquí? Suéltenla ahora mismo. ¿Saben quién soy yo? Soy el dueño de este hotel». «Señor Carvajal», intervino el gerente nervioso, «esta empleada robó un reloj de diamantes de un huésped. Lo encontraron en su bolsa. Hay testigos. Es un asunto policial». Alejandro miró a Lucía, y por una fracción de segundo, una sola, brevísima fracción de segundo, una sombra de duda cruzó por sus ojos.
la duda venenosa que siembran las apariencias, la misma duda que 32 años atrás había condenado a Remedios. Lucía lo vio esa sombra, y fue como si le clavaran un puñal en el pecho. «Tú también», susurró ella con una decepción infinita. «Por un momento, tú también lo pensaste, que yo era una ladrona». Las lágrimas le rodaban sin freno. «Eres igual a tu familia, Alejandro. La sangre paga la sangre, ¿no es así? Tu abuela hundió a mi madre, y tú vas a dejar que hundan a su hija mientras lo piensas 2 veces». Las palabras le dolieron a Alejandro como brasas. «Lucía, no, yo no». «Lléveselos», ordenó Rosendo a los policías, aprovechando el desconcierto. «Antes de que esto se complique». «Esperen», rugió Alejandro, pero los policías ya empujaban a Lucía hacia la salida, hacia la patrulla que esperaba afuera con las luces encendidas. Alejandro se quedó paralizado un instante fatal. Su mente, entrenada para los negocios, le decía 1000 cosas a la vez. Que había pruebas, testigos, un protocolo. Y ese instante de cálculo, ese instante de hombre rico, acostumbrado a confiar en los informes y no en el corazón, fue suficiente para que se llevaran a Lucía. Cuando reaccionó y salió corriendo a la calle, la patrulla ya doblaba la esquina. Esa noche, todo se derrumbó. En la delegación, Lucía pasó horas en una celda fría, sola, sentada en una banca de cemento, abrazándose las rodillas, llorando en silencio. La acompañaban otras 2 mujeres detenidas que dormían en los rincones. El olor a humedad y a cloro le revolvía el estómago. Una bombilla amarillenta zumbaba sobre su cabeza. Y en aquel encierro miserable, Lucía repetía una y otra vez, como un rezo desesperado, que su madre no debía enterarse, que el corazón enfermo de doña Remedios no soportaría saber que la historia maldita se repetía con su única hija. «Por favor, Dios mío», suplicaba en silencio, apretando las manos, «que mamá no se entere, que no lo sepa, su corazón no aguantaría. Castígame a mí, pero a ella déjala en paz». No sabía que sus oraciones llegaban tarde, no sabía que, mientras ella rezaba, el destino ya había decidido lo peor. Pero la noticia voló. Una vecina chismosa vio la patrulla, oyó los rumores, y subió corriendo a contárselo a doña Remedios con el peor de los tactos. «Doña Reme, doña Reme, se llevaron presa a su Lucía. Dicen que robó un reloj de diamantes en un hotel de lujo. La sacaron esposada delante de todo el mundo». Doña Remedios se incorporó de golpe en la cama. El rostro se le descompuso. Su Lucía, su niña, acusada de robo, esposada, igual que ella. La historia maldita repitiéndose en su propia hija, 32 años después. «No», murmuró la anciana, llevándose la mano al pecho. «Otra vez no. Mi Lucía no». Y entonces sintió como si una mano gigante le apretara el corazón. Un dolor agudo le subió por el brazo izquierdo. El aire se le acabó. Las medicinas, los frascos, todo le quedó demasiado lejos. Doña Remedios cayó hacia atrás sobre las almohadas, con los ojos muy abiertos, con el anillo de las golondrinas brillando débilmente en su mano temblorosa, mientras la vecina gritaba pidiendo ayuda, y la noche caía sobre la colonia Doctores, como una mortaja. A esa misma hora, Lucía lloraba en una celda. Alejandro recorría las calles buscándola sin saber dónde la habían llevado. Y Bárbara, en lo alto de su torre de cristal, brindaba sola con una copa de champán por una venganza que jamás imaginó tan perfecta. 3 destinos, una sola noche y, en el centro de todo, 2 anillos de oro con golondrinas que parecían llorar. La verdad culpable, Alejandro Carvajal, no durmió esa noche, pero por una razón muy distinta a las anteriores. Esta vez no era el desvelo del enamorado, sino la fiebre del hombre que se da cuenta, demasiado tarde, de que ha estado a punto de cometer el error más grande de su vida.
La imagen de Lucía esposada, mirándolo con aquella decepción infinita, le ardía en la memoria. Por un momento tú también lo pensaste. Tenía razón. Por un instante miserable, el viejo reflejo de su clase, el de creer en los informes antes que en las personas, había nublado su corazón, y ese instante había bastado para que se la llevaran. «Don Genaro», dijo Alejandro a las 4 de la madrugada, irrumpiendo en el cuarto del chofer. «Levántese. Vamos a sacar a Lucía de donde quiera que esté». Pero el viejo chofer, que había servido a la familia Carvajal durante 40 años y que había visto demasiadas cosas en aquella casa, lo detuvo con una mano firme sobre el brazo. «Patrón, con todo respeto», dijo Genaro, «antes de ir a sacarla, pregúntese una cosa. ¿De verdad cree que esa muchacha robó? Esa muchacha que cuida a su madre enferma, que le devolvió a usted su anillo en lugar de quedárselo pudiendo hacerlo». El anciano lo miró a los ojos. «Y si no robó, pregúntese quién querría hacerle daño. ¿Quién se beneficia de que usted la crea una ladrona y se aleje de ella para siempre?» Alejandro se quedó helado. La pregunta cayó sobre él como un rayo. ¿Quién se beneficia? Solo había una respuesta. «Bárbara», murmuró. No tenía pruebas, pero de pronto todo encajaba con una claridad espantosa. Las desapariciones de la fotografía de su madre, las miradas calculadoras de su prometida, el repentino empleo caído del cielo en uno de sus propios hoteles. Y un detalle que hasta entonces no había querido ver. El robo había ocurrido en el Hotel Imperial, administrado por Rosendo, un hombre que Alejandro siempre había sospechado corrupto, pero que Bárbara, curiosamente, defendía con uñas y dientes. «Genaro», dijo Alejandro, y su voz había cambiado. Ya no era la del enamorado herido, sino la del empresario implacable. «Despierte a mi abogado y al jefe de seguridad del corporativo. Quiero las grabaciones de todas las cámaras del Hotel Imperial de los últimos 7 días. Todas. Hoy mismo. Y quiero que investiguen cada llamada, cada mensaje, cada cuenta bancaria de Rosendo». Apretó la mandíbula. «Si alguien le tendió una trampa a Lucía, voy a desenterrar la verdad, aunque tenga que voltear mi propio imperio de cabeza». Al amanecer, mientras los abogados de Alejandro ya tramitaban la fianza de Lucía, llegó la otra noticia, la que le partió el alma. Una llamada de un hospital público. Doña Remedios había sufrido un infarto la noche anterior. Una vecina la había encontrado a tiempo y había llamado una ambulancia. Estaba viva, pero grave, en terapia intensiva, y el hospital de gobierno apenas tenía recursos para atenderla. Alejandro no lo pensó 2 veces. «Trasládenla al Hospital Ángeles», ordenó por teléfono. «La mejor habitación, los mejores cardiólogos, lo que cueste. Yo pago todo. Y que nadie le escatime nada a esa señora. ¿Me oyeron? Es como de mi familia». Y por primera vez, al decirlo, Alejandro sintió que era verdad. Que aquella anciana, la hermana del alma de su madre, era de verdad su familia, la única familia que le quedaba. Esa mañana, Lucía salió de la delegación bajo fianza. Estaba demacrada, despeinada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Esperaba encontrarse con la calle gris y la soledad, pero al cruzar la puerta, lo vio, Alejandro Carvajal, de pie junto a su auto, esperándola, con una expresión que ella no le había visto nunca. No había rastro de la duda de la noche anterior. Solo había vergüenza, dolor y una determinación feroz. «Lucía», dijo él dando un paso hacia ella, «sé que no me robaste nada. Lo supe siempre, en el fondo. Perdóname por ese instante de duda. Fue el peor error de mi vida, y voy a pasar el resto de mis días reparándolo». Tragó saliva. «Pero ahora tengo que decirte algo, y necesito que seas fuerte». Lucía sintió que el suelo se movía. «Mi madre», susurró. «Le pasó algo a mi madre». Alejandro asintió con los ojos húmedos.
Tuvo un infarto anoche al enterarse de tu detención. Está viva, Lucía. Está viva. La trasladé al mejor hospital de la ciudad. Está con los mejores médicos. Pero está grave. Te llevo con ella ahora mismo. El mundo se le vino encima a Lucía. Subió al auto sin sentir las piernas. Durante todo el camino lloró en silencio. Y Alejandro, manejando él mismo, le sostuvo la mano sin decir palabra. Y Lucía, en medio de su terror, se aferró a esa mano. Porque a pesar de todo, a pesar de la sangre y el pasado y la duda, aquella mano era lo único firme en un mundo que se derrumbaba. En el hospital, Lucía corrió a la habitación de su madre. Doña Remedios estaba conectada a tubos y monitores, pálida, frágil, pero despierta. Al ver a su hija, sus ojos cansados se llenaron de lágrimas. «¡Mi niña!», murmuró con un hilo de voz. «Estás libre. Gracias a Dios. Pensé que la historia se repetía, que te perdía como perdí todo. Estoy aquí, mamá. Estoy aquí. No me van a quitar de su lado nunca más». Lucía le besó las manos, el anillo de las golondrinas. «Usted solo concéntrese en ponerse bien. Yo me encargo de todo lo demás». Mientras tanto, Alejandro recibió en su teléfono el primer informe de su jefe de seguridad, y lo que vio lo dejó sin aliento. Las cámaras del Hotel Imperial lo mostraban todo. Mostraban a Rosendo entrando solo a la suite presidencial, minutos antes de que Lucía limpiara, sacando el estuche del reloj de la caja fuerte y guardándoselo en el saco. Lo mostraban después, en el cuarto de empleados, abriendo el casillero de Lucía y metiendo el estuche en su bolsa cuando ella no estaba. Todo grabado, toda la trampa, paso a paso. Y había más. El rastreo de las llamadas de Rosendo arrojó un número que se repetía decenas de veces en los últimos días. Un número que Alejandro conocía de memoria. El de Bárbara. Alejandro se sentó en una banca del pasillo del hospital, con el teléfono temblándole en la mano. Ahí estaba, la prueba. Su prometida había orquestado todo. Había investigado el pasado de Remedios, había descubierto la conexión y había reconstruido deliberadamente la misma trampa que la familia Carvajal usó 32 años atrás para destruir a una mujer inocente. La historia no se había repetido por casualidad. Bárbara la había repetido a propósito, con una crueldad calculada y monstruosa. Genaro se acercó y se sentó a su lado. ¿Encontró la verdad, patrón? La encontré, Genaro. Alejandro apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Fue Bárbara, lo planeó todo. Repitió ladrillo por ladrillo el crimen de mi abuela. Se le quebró la voz. Toda mi vida me dijeron que mi familia era respetable, que nuestro apellido era de honor. Y resulta que el apellido Carvajal se construyó sobre la destrucción de los inocentes. Mi abuela hundió a Remedios. Mi padre lo permitió, y yo estuve a punto de casarme con una mujer dispuesta a hacer exactamente lo mismo. Levantó la mirada hacia Genaro. Pero la cadena se rompe aquí, hoy, conmigo. ¿Qué va a hacer, patrón? Alejandro se puso de pie. En sus ojos castaños, los ojos de Isabel, ardía una resolución que ni el dinero ni el miedo podían comprar. «Voy a hacer lo que mi madre nunca pudo hacer», dijo. «Voy a poner la verdad por encima del apellido. Voy a limpiar el nombre de Lucía delante de toda la ciudad que la vio esposada. Voy a desenmascarar a Bárbara delante de todos. Y voy a devolverle a la familia Morales, aunque sea tarde, una pizca de la justicia que los míos les robaron». Respiró hondo. «Aunque eso signifique destruir el apellido Carvajal para siempre, aunque me cueste todo lo que tengo». Genaro lo miró con los ojos llenos de orgullo, como un padre mira a un hijo. «Su madre estaría orgullosa de usted, don Alejandro», dijo el viejo, con la voz temblándole de emoción. Por fin, después de tantos años, un Carvajal con el corazón en el lugar correcto.
Alejandro miró hacia la habitación donde Lucía velaba a su madre. Sacó el anillo de las golondrinas de su meñique y lo apretó en el puño. «Tengo una cita pendiente con mi prometida», murmuró, «y con la verdad». Y salió del hospital con paso firme, dispuesto a derribar, de una vez por todas, el muro de mentiras que 3 generaciones de su familia habían levantado. La confrontación Bárbara Montenegro estaba probándose vestidos de novia cuando Alejandro entró al penthouse. Había convocado a una diseñadora exclusiva, a 2 asistentes y a un fotógrafo, porque la boda con el millonario más codiciado de México sería, según ella, el evento social del año. Giró frente al espejo, radiante de seda blanca, y al ver a su prometido en el reflejo, le sonrió. «Amor, llegas justo a tiempo. Dime, ¿te gusta más este o el de la cola larga? Pienso que para la catedral...» «Déjenos solos», dijo Alejandro a la diseñadora y los asistentes. Su voz era de hielo. «Todos. Ahora». Algo en su tono hizo que todos salieran sin chistar. Cuando la puerta se cerró, Bárbara dejó de sonreír. «¿Qué pasa? Estás pálido. Es por lo de la criada ladrona. Olvídate de eso, amor. Ya está en la cárcel donde pertenece. Por fin nos libramos de... Sé lo que hiciste, Bárbara». Las palabras cayeron secas, definitivas. Bárbara parpadeó, fingiendo desconcierto. «No sé de qué hablas». Alejandro sacó su teléfono y reprodujo el video. En la pantalla, Rosendo sacaba el reloj de la caja fuerte, abría el casillero de Lucía, sembraba la prueba. Después, Alejandro mostró el registro de llamadas. Decenas de comunicaciones entre Rosendo y el número de Bárbara en los días previos. El rostro de Bárbara se descompuso, la máscara cayó, y lo que quedó debajo era frío, calculador, sin un gramo de arrepentimiento. «Está bien», dijo ella al fin, cruzando los brazos sobre el vestido de novia. «Sí, lo hice. ¿Y qué? Esa muerta de hambre se estaba metiendo entre nosotros. Te vi, Alejandro. Vi cómo la mirabas, cómo desaparecías para ir a verla a esa pocilga». Levantó la barbilla. «Yo invertí años en ti. No iba a permitir que una sirvienta cualquiera me quitara todo por lo que trabajé. Hice lo que tu propia abuela hizo en su momento. Limpié el camino. Eso es todo». «Eso es todo», repitió Alejandro con un asco infinito. «Repetiste el crimen más vil de mi familia. Destruiste a una mujer inocente. Mandaste a la cárcel a la hija de la hermana del alma de mi madre, y por poco matas de un infarto a una anciana enferma. Y para ti, eso es todo». «¡Por amor a ti!», gritó Bárbara. «No», dijo Alejandro. «Por amor a mi dinero. Tú nunca me amaste, Bárbara. Amaste mi apellido, mi fortuna, mi posición, y por eso fuiste capaz de hacer exactamente lo que hizo mi abuela. Destruir a un inocente para proteger un patrimonio». Negó con la cabeza. «Hoy se acaba. La boda se cancela. El compromiso se rompe y vas a responder ante la ley por lo que le hiciste a Lucía». Bárbara palideció. «No te atreverías. Un escándalo así arruinaría el apellido Carvajal. La prensa se daría un festín. Tus accionistas, tus socios, todos te darían la espalda». Sonrió, recuperando la malicia. «No, amor. Tú no vas a hacer eso. Tienes demasiado que perder. Vas a tragarte esto, como tu padre se tragó los secretos de tu abuela. Porque ustedes, los Carvajal, siempre eligen el apellido por encima de todo». Alejandro la miró largamente, y entonces sonrió, una sonrisa triste y libre a la vez. «Ahí te equivocas, Bárbara», dijo. «Yo no soy como mi padre. Yo soy hijo de mi madre. Y mi madre eligió el amor por encima del apellido cuando se sacrificó por su hermana. Hoy yo voy a hacer lo mismo». Caminó hacia la puerta. «Prefiero perder el apellido Carvajal con honor que conservarlo con la sangre de los inocentes. Disfruta tu último día de libertad. La policía ya viene en camino». Y salió, dejando a Bárbara sola en medio del penthouse,
con el vestido de novia que jamás usaría. Esa misma tarde, Rosendo fue detenido y para salvarse, confesó todo. Declaró que Bárbara Montenegro lo había contratado para tender la trampa. Entregó mensajes, transferencias bancarias, pruebas irrefutables. Bárbara fue arrestada esa noche, todavía con el maquillaje corrido de tanto llorar de rabia. El nombre de Lucía Morales quedó limpio. El verdadero relato, el de una mujer humilde, víctima de una conspiración, salió en los periódicos. Y la opinión pública, que la había condenado, ahora la compadecía y la admiraba. Pero Alejandro hizo algo más, algo que nadie esperaba. Convocó a una conferencia de prensa en el salón principal del Hotel Imperial, el mismo lugar donde Lucía había sido humillada. Frente a decenas de cámaras y periodistas, el hombre más poderoso de la ciudad hizo una confesión que sacudió a todo México. Mi familia, dijo con voz firme y los ojos brillantes, construyó parte de su fortuna sobre una injusticia. Hace 32 años, mi abuela acusó falsamente de robo a una sirvienta inocente llamada Remedios Morales para destruirla y mandó golpear y desterrar al hombre que ella amaba. Lo hago público hoy, ante todos ustedes, porque el silencio también es una forma de complicidad. Hizo una pausa. Pido perdón, en nombre de mi familia, a Remedios Morales y a su hija Lucía. Y anuncio que destinaré una parte importante de mi fortuna a una fundación que llevará el nombre de mi madre, Isabel, para apoyar a trabajadoras del hogar injustamente acusadas. Porque el verdadero honor no está en el apellido, está en la verdad. Los flashes estallaron. La noticia dio la vuelta al país, y mientras unos lo criticaban por manchar a su familia, la mayoría vio en Alejandro Carvajal a un hombre que había elegido la decencia por encima de la conveniencia. Esa noche, Alejandro fue al hospital. Doña Remedios estaba mucho mejor. Los médicos la habían estabilizado y el pronóstico era esperanzador. Lucía velaba a su lado. Cuando él entró, ella se levantó, y por un momento ninguno supo qué decir. «Limpié tu nombre», dijo Alejandro al fin, «ante toda la ciudad, y pagué por lo que mi familia hizo, no para que me perdones, solo porque era lo justo». Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero antes de que pudiera responder, doña Remedios, desde la cama, habló con su voz frágil. «Acércate, hijo», pidió la anciana a Alejandro. «Y tú también, Lucía. Tengo algo que darles, algo que he guardado toda la vida y que hoy, por fin, sé para qué era». De debajo de la almohada, con manos temblorosas, doña Remedios sacó un sobre amarillento, doblado y vuelto a doblar 1000 veces, gastado por los años y las lágrimas. «Esta carta me la mandó Isabel», explicó, 5 años después de que nos separáramos. Me la hizo llegar en secreto a través de una monja del hospicio. Cuando la recibí, yo todavía estaba llena de rencor. Todavía la creía una traidora. La leí una sola vez, llorando de rabia, y la guardé sin entenderla. Le tendió el sobre a Alejandro. «Hoy, después de saber toda la verdad, quiero que tú la leas en voz alta, hijo. Quiero oír, antes de morir, las palabras de mi hermana del alma dichas por la voz de su propio hijo». Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer la carta de su madre, una mujer que llevaba más de 20 años muerta. «Mi querida Remedios, hermana de mi alma», leyó Alejandro, y la voz se le quebró desde la primera línea. «Te escribo a escondidas, porque en esta casa hasta el papel me vigilan. Sé que me odias, sé que crees que te traicioné, que me vendí por una vida de lujos. Y no te culpo, pero necesito que sepas la verdad antes de que el silencio nos separe para siempre». Lucía tomó la mano de su madre. Las dos lloraban en silencio. «Acepté casarme con ese hombre que no amo para salvarte de la cárcel. Doña Carmen me lo dejó claro. Si yo decía que sí,
retiraban la acusación y te dejaban ir con vida. Si decía que no, te pudrirías en prisión. Elegí salvarte, hermana, aunque eso significara perderte. Cambié mi libertad por la tuya y lo volvería a hacer 1000 veces. La habitación entera lloraba. Hasta Genaro en la puerta se secaba los ojos. Cada vez que veo pasar una golondrina, pienso en ti. Llevo nuestro anillo todos los días, escondido bajo los guantes. No me lo he quitado nunca, porque nunca dejé de ser tu hermana. Reza por mí, Remedios. Yo rezo por ti todas las noches, y si Dios es justo, algún día, en esta vida o en la otra, nuestras golondrinas volverán a encontrarse en el mismo nido. Tuya para siempre, Isabel. Cuando Alejandro terminó de leer, el silencio era absoluto, roto solo por el llanto. Doña Remedios apretó contra su pecho la carta y el anillo, sollozando como no había sollozado en 32 años. «Me salvó la vida», murmuró la anciana. «Mi Isabel me salvó la vida y yo me pasé 3 décadas odiándola por ello». Levantó los ojos al techo. «Perdóname, hermana, perdóname. Y gracias, gracias por todo». Alejandro y Lucía se miraron por encima de la cama, con el rostro bañado en lágrimas. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que el odio entre sus familias acababa de morir, y que algo nuevo, algo limpio, algo nacido del perdón, empezaba por fin a florecer entre los dos. La sanación. Los días que siguieron fueron como una primavera después de un invierno de 32 años. Doña Remedios se recuperaba poco a poco en la mejor habitación del hospital, rodeada de cuidados que jamás soñó tener. Los cardiólogos decían que su corazón, aunque viejo y cansado, tenía aún mucha vida por delante. Y no era solo la medicina lo que la sanaba, era la paz. Por primera vez en décadas, dormía sin rencor. La carta de Isabel descansaba bajo su almohada, y cada mañana la leía de nuevo, ya no con dolor, sino con una gratitud que le iluminaba el rostro. Alejandro iba todos los días. Llevaba flores, frutas, conversación. Se sentaba junto a la cama de la anciana y le contaba más recuerdos de su madre, y doña Remedios le contaba a él anécdotas de la Isabel niña, la del hospicio, la que repartía su pan. Entre los dos, pedazo a pedazo, reconstruían a la mujer que ambos habían amado y perdido. Para Alejandro, aquella anciana se había convertido en la abuela que nunca tuvo. Para doña Remedios, aquel hombre era el pedazo de Isabel que la vida le devolvía. Y entre Alejandro y Lucía, algo florecía sin disimulo. Una tarde, mientras doña Remedios dormía, salieron juntos al jardín del hospital, caminaron en silencio entre las jacarandas en flor, y allí, bajo una lluvia suave de pétalos lilas, Alejandro se detuvo y tomó las manos de Lucía. «Lucía», dijo, «he cancelado mi boda, he desenmascarado a mi prometida, he confesado los pecados de mi familia ante todo el país. Pero hay una sola cosa que todavía no he hecho, y es la más importante de todas». La miró a los ojos verdes. «Decirte que te amo, que me enamoré de ti desde el instante en que, en lugar de quedarte con mi anillo, me lo devolviste con dignidad. Que no me importa lo que digan los periódicos, ni la sociedad, ni los apellidos. Yo limpio pisos contigo el resto de mi vida si hace falta, con tal de despertar a tu lado». Lucía sintió que el corazón se le desbordaba. «Alejandro, nuestras familias cargan tanto dolor. Nuestras familias cargan el dolor del pasado», respondió él. «Pero nosotros somos el futuro, ¿no lo ves? Las golondrinas de tu madre y de la mía estaban destinadas a separarse, pero las nuestras están destinadas a volver al mismo nido». Le acarició la mejilla. «Déjame amarte, Lucía. Déjame reparar con amor lo que los míos rompieron con odio». Y entonces, por fin, bajo la lluvia de jacarandas, el millonario y la limpiadora se besaron. Un beso que llevaba 32 años esperando ser dado.
un beso que cerraba un círculo y abría otro, un beso de dos mundos que dejaban de ser opuestos para volverse uno solo. Lucía sintió que toda la humillación del restaurante, todas las noches de hambre, todo el frío de la celda, se borraban en aquel instante como se borra la oscuridad cuando sale el sol. Y Alejandro, que lo había tenido todo en la vida, menos lo único que importaba, supo por fin lo que era ser rico de verdad. Era esto, era sostener entre los brazos a la mujer que lo miraba sin ver su dinero, sino su alma. «Te amo», murmuró ella contra su pecho. «Que Dios me perdone, pero te amo, Alejandro». «No hay nada que perdonar en el amor», respondió él abrazándola más fuerte. «Solo hay nidos que esperan ser encontrados». Pero Alejandro guardaba todavía una sorpresa, la sorpresa más grande de todas. Esa noche, en la habitación del hospital, con Lucía y doña Remedios presentes, Alejandro entró con una expresión que mezclaba nervios y esperanza. «Doña Remedios», dijo, «cuando investigué el pasado para limpiar el nombre de Lucía, no me detuve en Bárbara. Seguí buscando. Busqué en archivos viejos, en registros de minas, en padrones de hace décadas. Busqué algo que usted creyó perdido para siempre». Tragó saliva. «Busqué a Tomás». La anciana se quedó sin aliento. El nombre de aquel amor de juventud, el padre de su hija, el hombre golpeado y desterrado, cayó sobre la habitación como un rayo. «Tomás», murmuró. «Mi Tomás murió en esa mina. Tuvo que morir. Nadie regresaba de ahí». «No, doña Remedios». Los ojos de Alejandro brillaban. «Tomás no murió. Sobrevivió. Trabajó años en aquella mina del norte y cuando por fin pudo salir, regresó a Guadalajara a buscarla. Pero usted ya se había ido, había desaparecido sin dejar rastro, había cambiado de ciudad para escapar de la vergüenza». La voz se le quebró. Él la buscó durante años, recorrió pueblos, preguntó en mercados, puso anuncios. Nunca la encontró y nunca se casó con nadie más. Hoy es un hombre viejo, humilde, que vive solo en un pueblo de Zacatecas, todavía con su oficio de platero, todavía guardando el recuerdo de la única mujer que amó en su vida. Doña Remedios temblaba entera, las lágrimas le corrían por el rostro. Está vivo. Mi Tomás está vivo». «Está vivo», confirmó Alejandro, con la voz rota de emoción. «Y cuando le conté quién era yo y a quién había encontrado, lloró como un niño. No podía creerlo». Hizo una pausa. Le pregunté si quería verla, y me dijo que cruzaría México de rodillas con tal de volver a ver a sus Remedios una sola vez antes de morir. Alejandro miró hacia la puerta. «Lo traje conmigo, doña Remedios. Está afuera, esperando, si usted quiere verlo». El silencio de la habitación era tan profundo que se oía latir los corazones. Doña Remedios se llevó las manos a la boca. Lucía, paralizada, comprendió de pronto lo que aquello significaba. El padre que nunca conoció, el hombre del que su madre le había hablado entre lágrimas toda la vida, estaba al otro lado de esa puerta. «Hágalo pasar», susurró doña Remedios, con el corazón a punto de estallar de una emoción que esta vez no la mataría, sino que la devolvería a la vida. «Por Dios, Alejandro, hágalo pasar». Alejandro abrió la puerta, y entró un anciano, encorvado por los años, con las manos todavía manchadas de plata, con un sombrero viejo que apretaba contra el pecho. Tenía el cabello blanco y los ojos cansados, pero al ver a la mujer en la cama, esos ojos se encendieron con una luz de juventud que el tiempo no había podido apagar. «Remedios», dijo el anciano con la voz temblorosa. «¿Eres tú? ¿De verdad eres tú, mi Remedios?» Doña Remedios extendió hacia él una mano temblorosa y en su dedo brilló el anillo de las golondrinas. «Tomás», sollozó, «mi Tomás, volviste. Después de toda la vida, volviste». El anciano cruzó la habitación con los pasos torpes de la vejez y se arrodilló junto a la cama.
tomando aquella mano arrugada entre las suyas, besándola una y otra vez, mojándola con sus lágrimas. «Te busqué tanto», lloraba Tomás. «Toda mi vida te busqué, Remedios. Nunca dejé de quererte, nunca me quité de la cabeza tu cara, tu risa, esa tarde junto al río». Levantó los ojos hacia ella. «Pensé que me había muerto sin volver a verte. Y aquí estás, vieja como yo, pero igual de hermosa que el primer día». Lucía lloraba en silencio, abrazada a Alejandro, contemplando aquella escena imposible. Sus padres, separados 31 años atrás, reunidos por fin. Y entonces doña Remedios, entre lágrimas, hizo lo que llevaba toda la vida esperando hacer. «Tomás», dijo con la voz quebrada, «hay alguien que tienes que conocer». Volvió el rostro hacia su hija. «Lucía, ven, mi niña, acércate». Lucía dio unos pasos, temblando. «Tomás», dijo doña Remedios, tomando la mano de su hija y poniéndola sobre la del anciano. «Esta es Lucía, tu hija, nuestra hija, la que crecía en mi vientre la noche que nos separaron. La crié sola, con tu recuerdo y con tu nombre». Sollozó. «Aquí tienes a tu hija, Tomás, hermosa, buena, valiente, igualita a ti». El anciano platero miró a Lucía. Miró sus ojos verdes, sus facciones, buscó en aquel rostro joven los ecos de su propia sangre. Y al reconocerse en ella, al comprender que aquella mujer hermosa era la hija que jamás supo que tenía, el viejo Tomás soltó un llanto que venía desde el fondo de 31 años de soledad. «Una hija», murmuró, tocándole el rostro con manos temblorosas. «Tengo una hija. Dios mío, tengo una hija». Y Lucía, la limpiadora humillada, la huérfana de padre, se arrodilló junto al anciano y lo abrazó por primera vez en su vida, llamándolo con la palabra que nunca había podido decir. «Papá», lloró. «Papá». En aquella habitación de hospital, 4 destinos rotos por la injusticia y el tiempo se reunían por fin en un solo abrazo. Y afuera, en la ventana, como si el cielo mismo quisiera bendecir el momento, una bandada de golondrinas cruzó el atardecer dorado, volando todas juntas, por fin, hacia el mismo nido. El círculo cerrado pasaron 6 meses, y la vida de la familia Morales cambió para siempre. Doña Remedios se recuperó por completo. Los médicos no salían de su asombro. Aquella mujer que había llegado al hospital al borde de la muerte ahora reía. Caminaba por el jardín del brazo de Tomás y comía con un apetito de quinceañera. Decían que era un milagro de la medicina. Pero Lucía sabía la verdad. Lo que había sanado a su madre no eran las pastillas, sino el perdón y el amor que regresaron a su vida después de 3 décadas. Tomás se mudó a la ciudad. Alejandro les compró a Remedios y a Tomás una casa pequeña y luminosa, con un patio lleno de macetas y un árbol donde anidaban las golondrinas. El viejo platero instaló un pequeño taller en el garaje y volvió a trabajar la plata con esas manos que el tiempo había arrugado, pero no había olvidado el oficio. Los 2 ancianos, que la injusticia había separado en la flor de la juventud, vivían ahora el amor sereno y agradecido de quienes saben que cada día juntos es un regalo robado a la muerte. Una tarde, Tomás le pidió a doña Remedios que se casara con él. 31 años tarde, dijo el anciano, arrodillándose con dificultad. Pero más vale tarde que en la otra vida, Remedios. ¿Quieres ser mi esposa por fin? Y doña Remedios, llorando de felicidad, dijo que sí. Pero la historia guardaba todavía un último acto. Antes de la boda, Lucía pidió hablar a solas con Alejandro. Le había estado dando vueltas a algo y necesitaba sacárselo del pecho. «Fui a ver a Bárbara», confesó. «A la cárcel». Alejandro se sorprendió. «¿Por qué harías eso?» «Porque el odio fue lo que destruyó a nuestras familias», respondió Lucía. «Y yo no quiero empezar mi nueva vida cargando ese mismo veneno». Bajó la mirada.
La encontré distinta, Alejandro, acabada, sin el maquillaje, sin los vestidos, sin el champán. Me dijo algo que no esperaba. Me dijo que ella también había sido pobre, que también había sido humillada de joven, que había jurado nunca volver a serlo, y que por eso se había vuelto capaz de cualquier cosa con tal de no regresar a la miseria. Lucía suspiró. No la justifico. Hizo cosas terribles, pero por primera vez la entendí, y me pidió perdón. Lloró. Me dijo que en 30 años de subir a codazos, yo era la primera persona que la trataba como a un ser humano. Alejandro la miró con una ternura infinita. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que la perdonaba, respondió Lucía. No por ella, por mí, para soltar el peso. Levantó los ojos. Mi madre se pasó 32 años odiando a Isabel, y ese odio casi la mata. Yo no quiero que mi corazón cargue eso. Quiero entrar a tu vida limpia, sin rencor. Hizo una pausa. Y antes de irme, le dejé algo. Le dejé el contacto de la fundación que tú creaste, la que lleva el nombre de tu madre. Le dije que, cuando saliera, si de verdad estaba arrepentida, podía empezar de nuevo ayudando a las mujeres que un día fueron como ella y como yo. Que el pasado no la condenaba a ser para siempre la que fue. Alejandro la abrazó, y supo más que nunca que aquella mujer humilde tenía una grandeza de alma que ninguna de las damas de la alta sociedad poseía. Bárbara había sembrado odio toda su vida, y la mujer a la que más había intentado destruir era la única que le había tendido una mano. Quizá, pensó Alejandro, esa era la verdadera justicia. No la venganza, sino la posibilidad de que hasta los corazones más duros pudieran algún día aprender a cambiar. El día de la boda doble llegó en una mañana radiante. No fue en la catedral, ni con la prensa, ni con los lujos que Bárbara había soñado. Fue en el patio de la casita de Remedios y Tomás, bajo el árbol de las golondrinas, con flores sencillas, música de mariachi y los pocos seres queridos que de verdad importaban. Don Genaro, vestido con su mejor traje, lloró durante toda la ceremonia. Las antiguas compañeras de limpieza de Lucía, las que la habían visto salir esposada, ahora la veían vestida de novia y aplaudían con lágrimas en los ojos. Primero se casaron los ancianos. Tomás y Remedios, tomados de la mano, con el cabello blanco y los rostros surcados de arrugas y de felicidad, se juraron el amor que la vida les había robado durante 3 décadas. Y cuando llegó el momento de los anillos, doña Remedios hizo algo que dejó a todos sin aliento. Se quitó, por primera vez en 32 años, el anillo de las golondrinas. «Este anillo», dijo con la voz temblorosa, «me lo regaló mi hermana del alma. Es la mitad de un par. La otra mitad la llevó Isabel hasta su muerte y hoy la lleva su hijo». Miró a Alejandro. «Hijo, acércate. Trae el anillo de tu madre». Alejandro se acercó y se quitó el anillo gemelo que había llevado desde niño. Y entonces doña Remedios juntó las 2 golondrinas, las 2 mitades separadas por una vida de dolor, y las sostuvo en alto bajo el sol, donde brillaron como un solo destello de oro. «Isabel, hermana mía», dijo la anciana mirando al cielo, «nuestras golondrinas volvieron al mismo nido, tal como me lo prometiste en tu carta. Hoy se cumple. Hoy por fin estamos juntas otra vez. No hubo un solo ojo seco en aquel patio. Después llegó el turno de los jóvenes. Alejandro y Lucía se tomaron de las manos, y para sus argollas de boda habían mandado fundir con el viejo Tomás como artesano 2 nuevos anillos. En cada uno, el platero había grabado con sus manos sabias una pequeña golondrina. «Porque las golondrinas», dijo Tomás, «siempre vuelven al mismo nido, sin importar cuán lejos vuelen ni cuántos inviernos pasen». «Yo, Alejandro, te recibo a ti, Lucía», dijo el millonario, deslizando el anillo en el dedo de la limpiadora que le había enseñado lo que valía la dignidad. «Y prometo amarte y honrarte, no por encima de ti como hicieron los míos, sino a tu lado como iguales, todos los días de mi vida».
Yo, Lucía, te recibo a ti, Alejandro, respondió ella, con los ojos verdes brillando de lágrimas, hijo de la mujer que salvó a mi madre, y prometo amarte sabiendo que nuestro amor sana todo el dolor que nos precedió. Y se besaron, marido y mujer, mientras los mariachis tocaban y las golondrinas, de verdad, cruzaban el cielo sobre el patio. Cuando terminó la ceremonia, don Genaro, el viejo chofer que había servido a 3 generaciones de Carvajal y que había sido el primero en abrirle los ojos a Alejandro, pidió la palabra. Se puso de pie, con la copa temblándole en la mano, y carraspeó para aclararse la voz. 40 años llevo manejando para esta familia, dijo el anciano. Vi cosas terribles, vi el orgullo, vi la frialdad, vi a un patrón morir solo y amargado por no haber sabido amar. Pensé que el apellido Carvajal estaba condenado. Miró a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas. Pero hoy veo a este muchacho, hijo de doña Isabel, casarse por amor con una mujer buena, después de devolverle la dignidad a quien los suyos se la quitaron. Y digo, con todo mi corazón, doña Isabel, donde quiera que esté, hoy su hijo limpió el apellido que usted no pudo limpiar. ¡Salud por los novios! ¡Y salud por las golondrinas, que siempre vuelven! Todos alzaron las copas, riendo y llorando al mismo tiempo. Tomás abrazó a Genaro. Remedios besó la frente de su hija. Y por un momento, aquel patio humilde fue el lugar más rico del mundo entero. Un año después, en esa misma casa, nació una niña. Tenía los ojos verdes de su madre y de su bisabuela Remedios. La llamaron Isabel, en honor a la hermana del alma, cuyo sacrificio había hecho posible, al final del camino, toda aquella felicidad. La pequeña Isabel crecería rodeada de amor, con una madre que limpió pisos y nunca perdió la dignidad, con un padre que aprendió que el verdadero honor no se hereda, sino se elige, con 2 bisabuelos ancianos que se mecían en el patio tomados de la mano, y con la historia de 2 anillos de golondrinas que le contarían una y otra vez, para que jamás olvidara de dónde venía. Doña Remedios vivió muchos años más. Murió ya muy anciana, una tarde de primavera, dormida en paz, con Tomás a su lado y el anillo de las golondrinas de nuevo en su dedo. En sus últimos días solía sentarse en el patio a mirar el cielo, y cuando pasaban las golondrinas sonreía y susurraba un nombre. Isabel, ya casi voy, hermana. Espérame en el nido. Y así fue como aquella frase pronunciada por una limpiadora humillada en un restaurante de lujo, mi madre tiene un anillo igual, terminó por deshacer un nudo de odio de 3 generaciones, por reunir a unos amantes separados por la injusticia, por devolverle a una hija el padre que nunca conoció y por unir en un amor verdadero a 2 mundos que jamás debieron estar separados. Porque al final, como decía el viejo Tomás mientras pulía la plata, las golondrinas siempre vuelven al mismo nido, sin importar cuán lejos vuelen, sin importar cuánto tarden. Fin.